Whether your business has 6 floors or 6 employees, Walmart Business has everything you need to save time, money, and hassle. You can restock your break room with bulk ordering or bulk up your ordering team with shared payments. And you can get it all delivered straight to your business's door, whether that's on Wall Street or Main Street. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. Estaba frente a un versículo de 11 palabras y no tenía sentido, no porque fuera oscuro, no porque el hebreo fuera difícil, sino porque lo que afirmaba era, desde el punto de vista histórico y lógico, completamente imposible. Génesis 4:17. Léelo despacio. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Lo leíste y seguiste. Yo también lo hice durante años, hasta el día en que me detuve e hice la pregunta que nadie parece hacerse. ¿Cómo un fugitivo maldito construyó la primera ciudad de la historia humana? Piensa en quién era Caín en ese momento. El primer asesino. El hombre que escuchó de Dios la sentencia más pesada jamás pronunciada sobre un ser humano vivo. Errante y extranjero serás en la tierra, sin hogar, sin pueblo, sin territorio. Un hombre que cargaba la maldición en el cuerpo y en el nombre. Ese hombre no solo tuvo un hijo, edificó una ciudad. El texto hebreo usa el término ir. Estructura urbana, organización colectiva, concentración de personas con un propósito común. No era un campamento, no era un conjunto de tiendas. Era lo que hoy llamaríamos una metrópolis primitiva. ¿De dónde vinieron los recursos? ¿Quiénes fueron los arquitectos, los ingenieros, los trabajadores? Y la pregunta más desconcertante de todas: ¿de dónde vino la gente para habitarla? En una época en que toda la humanidad cabía en una sola familia. Me quedé con esas preguntas por un tiempo, hasta que entendí que la Biblia no las ignoraba. Las respondía. Solo que la respuesta estaba escondida en un lugar donde nadie piensa buscar. En una genealogía. Leemos las genealogías bíblicas como listas de nombres difíciles de pronunciar. Las saltamos buscando el próximo evento narrativo. Es un error grave. Una genealogía bíblica no es una lista de nombres, es un currículum civilizatorio. Lamec, descendiente de Caín, tuvo 3 hijos, y el texto los describe con una precisión que debería detenernos en seco. Jabal, el texto dice que fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Pero la palabra hebrea utilizada no describe simples pastores. Describe estructuras móviles sofisticadas para comunidades grandes, ingeniería habitacional a escala colectiva, logística de desplazamiento para grupos que necesitaban moverse y establecerse rápidamente. Jabal no era un pastor, era un arquitecto del nomadismo. Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta. Pero las palabras hebreas para esos instrumentos indican construcción elaborada y afinación precisa. No instrumentos rústicos, sino tecnología acústica avanzada.
Y en las culturas antiguas, la música no era entretenimiento, era la interfaz entre el mundo físico y el espiritual. Jubal no hacía canciones, abría puertas. Tubal-Caín, maestro en toda obra de bronce y de hierro. Dos tecnologías, dos metales que, según toda la cronología arqueológica convencional, no deberían coexistir en la misma época histórica. El bronce antecede al hierro por siglos. Tubal-Caín dominaba los dos simultáneamente, con precisión de ingeniero. 7 generaciones después de Adán, el linaje de Caín ya tenía urbanismo, ingeniería habitacional, acústica de precisión y metalurgia avanzada. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. En una época en que la humanidad debería estar aprendiendo a sembrar trigo, tuve que sentarme con esto. Porque si en 7 generaciones el linaje de Caín ya había producido el equivalente a una revolución industrial, ¿qué habrían construido en los 15 siglos siguientes? Y, más importante, ¿cómo? ¿Cuál era la fuente de ese conocimiento? ¿Quién, exactamente, había sido el maestro de esos hombres? La respuesta estaba enterrada en un libro que fue deliberadamente removido de la Biblia. Y cuando entiendas lo que dice, la historia que conoces sobre los orígenes de la humanidad nunca volverá a parecerte la misma. Era de noche, y 200 de ellos estaban reunidos en la cima de una montaña. No eran hombres, no eran dioses en el sentido pagano de la palabra. Eran seres que existían en un orden de creación diferente al nuestro y que estaban a punto de cruzar una frontera que nunca debió cruzarse: el Monte Hermón. En el norte de Canaán, en la frontera entre lo que hoy es Israel, Líbano y Siria, un lugar que las culturas antiguas llamaban portal entre mundos. Y esa noche, según el libro de Enoc, fue exactamente eso lo que se convirtió. Semiaza, el líder, lanzó una advertencia antes que nada. Dijo: quizás yo sea el único en pagar por esta transgresión. Los demás respondieron al unísono: hagamos un juramento y vinculémonos con maldiciones para no dar marcha atrás. 200 seres celestiales hicieron un pacto para descender, para abandonar su lugar, para intervenir directamente en el desarrollo de la humanidad. Tuve que detenerme aquí, porque esto no es una historia de invasión, es una historia de deserción. No fueron enviados, eligieron. Y lo que eligieron traerle a los hombres no fue religión, fue tecnología. El libro de Enoc enumera las enseñanzas con una especificidad que ninguna leyenda vaga tendría. Cada uno de los líderes había recibido un dominio de conocimiento, y cada uno lo transmitió directamente a seres humanos. Azazel
Enseñó a trabajar metales preciosos, forjar armas, crear armaduras. ¿Recuerdas a Tubal-Caín, maestro en bronce y hierro? Ahora tienes el nombre de quien estaba en el taller con él. Semiaza enseñó encantamientos y fórmulas ocultas. Barakel reveló los secretos de la astrología. Penemiu mostró las artes de la escritura, no como registro, sino como manipulación de símbolos para ejercer control sobre las mentes. Sariel enseñó el control de los ciclos naturales, los movimientos de la luna, la mecánica de las estaciones. Cada enseñanza parecía una liberación. Y entiendo la seducción de eso. Imagina ser un ser humano en los primeros siglos de la historia, todavía descubriendo el fuego, y que un ser de luz se siente a tu lado y te explique las estrellas, te muestre cómo el metal obedece al calor, te revele que existe un lenguaje que el universo esconde en las frecuencias del sonido. Parecía un regalo. Era una trampa, porque el conocimiento que trajeron no fue dado, fue instalado. Como un sistema que parece abrir puertas, pero va, poco a poco, cerrando las ventanas. Y entonces llegó la parte que lo cambiaría todo. Los vigilantes, así los llama el libro de Enoc, no solo enseñaron, se unieron a mujeres humanas, y de esa unión nació algo que nunca debió existir. El texto de Génesis 6:2 resume en una frase lo que el libro de Enoc describe en detalle. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. No fue un matrimonio, fue una fusión entre categorías de creación que Dios había mantenido separadas. Y lo que nació de esa fusión fue una nueva categoría de ser, los Nefilim, gigantes, híbridos, ni completamente humanos, ni completamente celestiales, con una estatura que los hacía invencibles, una inteligencia que los hacía aterradores, y un apetito que, como describe el libro de Enoc, no tenía límite. Pero los Nefilim no fueron solo criaturas violentas. Fueron los herederos directos de todo el conocimiento que los vigilantes habían traído del cielo. Y lo que construyeron con ese conocimiento en los siguientes 15 siglos es la parte de la historia que nuestra arqueología no puede explicar, pero que las ruinas del mundo entero nos están gritando. Existe una escena que imagino cuando pienso en los 17 siglos perdidos. Una ciudad, no de barro y paja, de piedra y metal, con estructuras que capturan la luz de las estrellas en ángulos calculados, con templos cuyas paredes vibran en frecuencias específicas cuando la música correcta se toca dentro de ellos, con ingenieros que mueven bloques de 300 toneladas no porque tengan máquinas, sino porque entienden algo sobre la materia que nosotros hemos olvidado. Y caminando entre los hombres comunes, seres de estatura descomunal, los Nefilim, que cargan en los genes la herencia de dos mundos y en la mente el conocimiento de ambos. Eso no es ciencia ficción, es el retrato que emerge cuando juntas Génesis, el libro de Enoc y la arqueología anómala que ninguna universidad puede encajar en la cronología convencional. Piensa en lo que estaba disponible en esa civilización. Urbanismo desde Caín, ingeniería habitacional con Jabal, tecnología espiritual con Jubal, metalurgia de precisión con Tubal-Caín. Sobre todo eso, la enseñanza directa de los vigilantes en astronomía, escritura, magia y control de los ciclos naturales. Y sobre todo eso, los Nefilim, con capacidades que superaban a cualquier ser humano. El resultado no era una civilización avanzada,
Era una civilización que había saltado milenios de desarrollo humano normal. Y entonces los Nefilim devoraron el trabajo de los hombres hasta que ya no podían sustentarlos. Y cuando el sustento se acabó, se dieron vuelta. El libro de Enoc describe con frialdad: los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos. Los protectores se convirtieron en depredadores. Y no había a dónde huir, porque estaban en todas partes y ningún ejército humano tenía lo necesario para enfrentarlos. Pero lo que me detiene no es la violencia de los Nefilim. Es lo que esa civilización había construido antes de volverse depredadora. Piensa en Göbekli Tepe, estructuras de 12.000 años, enterradas deliberadamente, con pilares de 20 toneladas esculpidos con una precisión que arqueólogos modernos todavía no pueden replicar sin equipamiento pesado. Piensa en las pirámides de Giza, alineadas con Orión, con una exactitud que exige un conocimiento astronómico sofisticado. Piensa en los bloques de Baalbek, en el Líbano, piedras de 900 toneladas cortadas, movidas y encajadas con tolerancias de milímetros. Nuestra mejor ingeniería moderna puede hacer eso, pero no de la manera en que ellos lo hicieron. No a esa escala, no con esa precisión, no sin dejar rastro de cómo fue realizado. Los zigurats sumerios, cuyo nombre significa puerta de los dioses, no eran solo templos religiosos, eran tecnología espiritual. Estructuras diseñadas para crear un punto de contacto entre el mundo físico y el mundo de donde los vigilantes habían descendido. La arquitectura como interfaz dimensional. Y mientras esa civilización crecía, algo más profundo estaba ocurriendo. Algo que ningún arqueólogo discute abiertamente, pero que Génesis 6:12 afirma sin rodeos. No era solo la moralidad humana la que estaba siendo corrompida, era el ADN de toda la creación. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Animales, criaturas. El orden biológico del planeta estaba siendo reescrito por experimentos que los mitos de todas las culturas describen. Centauros, minotauros, hombres escorpión, aves humanas. No eran fantasías de pueblos primitivos. Eran registros fragmentados de una realidad que existió. Y fue en ese momento, cuando la propia definición de vida estaba siendo reescrita, que Dios tomó una decisión que durante toda mi vida entendí mal. No fue un castigo. Fue algo mucho más preciso y mucho más urgente. Crecí con una imagen del diluvio que estaba equivocada. La imagen era esta. Dios se enojó con los hombres malos, perdió la paciencia y mandó el agua. Un castigo catastrófico de un Dios colérico frente a una humanidad rebelde. Esa imagen nunca me satisfizo teológicamente. Un Dios que destruye todo porque se irritó, se parece menos al creador del universo y más a un señor feudal que incendia la aldea. Durante años, simplemente preferí no pensar demasiado en el diluvio. Pero cuando entendí lo que estaba ocurriendo en los 17 siglos antediluvianos, la imagen entera cambió. El diluvio no fue una explosión emocional. Fue una intervención quirúrgica. Y para entender lo que el cirujano estaba salvando, tienes que leer una palabra en Génesis 6:9, que la mayoría de las traducciones suaviza. El texto dice que Noé era íntegro en sus generaciones. La palabra hebrea para íntegro es tamim, que en otros contextos bíblicos describe un animal sin defecto, sin contaminación, apto para el sacrificio, puro en su composición esencial. Y la palabra generaciones es toledot, no generación en sentido temporal, sino linaje, descendencia, composición genética.
Noé no fue elegido solo porque era un hombre justo en un mundo injusto. Fue elegido porque era el único ser humano cuyo ADN no había sido comprometido por los experimentos de los vigilantes ni por los cruzamientos de los Nefilim. Era el último ser humano genéticamente íntegro sobre la faz de la Tierra. Y aquí está lo que hacía eso urgente más allá de cualquier cuestión moral. En el Edén, Dios había prometido que un día vendría un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. La primera profecía mesiánica de la Biblia, un Salvador que vendría a través de un linaje humano. Si toda la carne se corrompía genéticamente, si ya no había un ser humano biológicamente íntegro, esa promesa se volvería biológicamente imposible de cumplir. El plan de redención entero podría ser destruido no por desobediencia, sino por contaminación. El diluvio no fue la destrucción del plan de Dios, fue su protección. 40 días de lluvia, 150 días de inundación total. Todo lo que había sido construido en los 17 siglos, ciudades, megalitos, templos portal, tecnologías, el acumulado entero de un conocimiento que había saltado milenios, enterrado bajo toneladas de sedimento y agua. Los vigilantes que todavía estaban libres fueron encadenados en abismos oscuros, según el libro de Enoc, encadenados bajo las montañas hasta el día del juicio final. LinkedIn Hiring Pro can't predict the future, but it can help you feel confident about future hires. Because Hiring Pro combines real-time insights and candidate data from the LinkedIn network with the criteria you've set for your role to deliver you a list of top-fit candidates. Businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Los Nefilim fueron destruidos por las propias aguas. La infraestructura entera de una supercivilización fue borrada. Y cuando las aguas bajaron y el arca descansó sobre los montes de Ararat, Noé salió. Y lo primero que hizo es el detalle que carga el peso teológico de todo lo que estudiamos hasta aquí. No construyó una ciudad. No reactivó ninguna de las tecnologías que con certeza conocía de memoria. No fundó un imperio aprovechando la ventaja de ser el único hombre vivo en un mundo vacío. Y edificó Noé un altar al Señor. Génesis 8:20. Caín comenzó con una ciudad. Noé comenzó con un altar. Esa es la diferencia entre las dos civilizaciones. Y es la pregunta que el texto entero de Génesis está haciendo desde el principio. ¿Desde dónde construyes? Pero el diluvio enterró el conocimiento. No lo destruyó. Y los hombres que salieron del arca cargaban en la memoria fragmentos de una era que Dios había borrado. Esos fragmentos sobrevivieron, se esparcieron y llegaron hasta nosotros. Vives rodeado por ellos y probablemente nunca te diste cuenta. Hay una frase de Jesús que, después de todo lo que estudiamos, nunca voy a poder leer de la misma manera. Mateo 24:37. Está respondiendo una pregunta sobre el fin de los tiempos. Y en vez de dar una descripción apocalíptica abstracta, señala un evento histórico específico como el espejo de lo que está por venir. Como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Crecí escuchando que eso significaba violencia generalizada e indiferencia espiritual. Que la gente estaría comiendo, bebiendo, casándose, sin pensar en Dios. Y entonces el juicio vendría de sorpresa.
Eso está bien, pero está incompleto, porque Jesús conocía Génesis mejor que cualquier ser humano que haya vivido. Cuando dijo los días de Noé, sabía exactamente qué había en esos días. Hibridación genética, corrupción del ADN de la creación, contacto con entidades que no fueron invitadas, tecnología avanzada sin ancla ética, una civilización que había recibido las llaves del universo antes de aprender que hay puertas que no deben abrirse. Ahora detente y mira dónde estás. En 2025 editamos secuencias de ADN con una precisión que habría parecido magia hace 50 años. El CRISPR nos permite entrar en el código genético de cualquier ser vivo y reescribirlo. Científicos ya crearon embriones híbridos entre humanos y animales en laboratorio. Documentados, publicados, financiados por gobiernos. Estamos en la frontera de modificar bebés antes del nacimiento, no para curar enfermedades, sino para seleccionar características. Construimos inteligencias artificiales que aprenden de formas que sus propios creadores no pueden explicar completamente. El proceso interno de los modelos de IA más avanzados es, en gran parte, opaco para nosotros. Estamos creando una forma de cognición cuyos mecanismos profundos son, en sentido literal, desconocidos para los humanos que los construyeron. La manipulación climática, el control de los ciclos naturales que Sariel enseñó a los hombres antes del diluvio, es hoy un campo científico con inversión gubernamental y corporativa masiva. No nos estamos acercando a los días de Noé. Estamos dentro de ellos. Y a eso lo llamamos progreso. Aquí está lo que me pesa en esta reflexión. Los vigilantes no descendieron para destruir. Descendieron, aparentemente, con la intención de elevar, de acelerar, de darle a la humanidad acceso a conocimientos que habrían llevado milenios en desarrollarse naturalmente. El problema no era la intención, era la ausencia de fundamento. El conocimiento sin sabiduría no libera, esclaviza. La civilización antediluviana no fue destruida porque había avanzado demasiado. Fue destruida porque había avanzado demasiado sin haber construido los cimientos que hacían ese avance sostenible. Nosotros heredamos los fragmentos de ese conocimiento. Están en las ruinas que no podemos fechar correctamente, en los mitos que sobrevivieron a todos los diluvios culturales de la historia, en los impulsos que nos empujan siempre hacia adelante, más profundo, más rápido, más lejos, independientemente del costo. El arco iris en el cielo es real. La promesa es real. Dios no destruirá la tierra con agua nuevamente. Pero la promesa no dijo que no habría otro reinicio. Y Jesús no eligió los días de Abraham como espejo. No eligió los días de Moisés. Eligió los días de Noé, cuando la definición de lo que significa ser humano estaba en disputa, cuando el poder tecnológico había superado la conciencia ética, cuando los cielos y la tierra estaban siendo forzados a tocarse de maneras que no fueron diseñadas para eso. No sé dónde estás en esta reflexión. Quizás estés procesando, quizás estés resistiendo, quizás algo en este estudio tocó un lugar que todavía no sabes cómo nombrar, pero te dejo con la misma imagen que me acompaña desde que empecé a estudiar estos 17 siglos. Caín edificó una ciudad. Era un fugitivo, un asesino, un hombre sin Dios. Y lo primero que hizo fue intentar construir permanencia con sus propias manos. Una ciudad con el nombre de su propio hijo. Un monumento a su continuidad. Noé salió de un arca después del mayor reinicio de la historia humana.
con el mundo entero vacío y disponible, con la posibilidad real de construir cualquier cosa. Y lo primero que construyó fue un lugar para encontrarse con Dios. Los 17 siglos fueron borrados, pero el espejo permanece. Y cuando lo miras con honestidad, la pregunta que hace no es sobre arqueología ni sobre profecía. La pregunta es, ¿estás construyendo una ciudad o un altar? Porque esa decisión, esa única decisión, es lo que determina lo que viene después.